Vamos a hablar de lo que es la inflación. Casi todos los estudios empiezan a hablar de un nivel que va del 28,5 al 30%. La mayoría de los estudios lo están ubicando por arriba, bien por arriba del 29, 29,4, 29,5. Vamos a ver cuál es el impacto de esto. El impacto de esto va a ser muy duro, especialmente en las zonas más populares. Quiero saludar a Isaac Rudnick. Isaac es director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Isaac, un saludo muy cordial, bienvenido. Hola, buen día. Un gusto hablar contigo. Lo mismo digo, Isaac, y espero que hayas recibido bien el año. ¿Cómo pegaría un número de esta magnitud en la inflación correspondiente al mes de diciembre en los barrios más populares, no? Bueno, a nosotros que venimos, tenemos un relevamiento de los precios de la canasta básica de alimentos en los negocios de cercanía de los barrios. Diciembre nos dio 48% de suba en esa canasta básica de alimentos. Eh, Esto obviamente es un número que está muy por encima de lo que veníamos teniendo en los meses anteriores, que ya era bastante alto, y el rubro, digamos, analizado por rubro, analizado por rubro, eh, el, el rubro que más subió es el rubro de almacén, 58% subió, 58,8%. Las carnes, un nivel un poco más bajo, 46,5%, y las frutas y verduras, 25,8%. Obviamente es un golpe duro a los ingresos, al poder adquisitivo de las familias que viven en estos barrios, que tienen ingresos muy reducidos y que en particular en el mes de diciembre recibieron, sí recibieron aumentos que obviamente están muy por debajo de este nivel de aumentos, ¿no? Isaac, quiero preguntarle, números de esta magnitud, la verdad es que son mucho más altos de lo que calculan incluso algunos estudiosos del tema. 48% la canasta básica de alimentos es un número insostenible. ¿Cuánta gente lleva esto a la pobreza? Bueno, fíjate que este número significa que una familia de 4 personas, de 2 adultos y 2 hijos pequeños, en el mes de diciembre, para bancar esa canasta básica austera de alimentos, necesitó 270.000 pesos, más de 270.000 pesos. Y para cubrir el total de la canasta básica total, como sabemos, abarca los alimentos más un universo más amplio de productos que también son indispensables para la vida cotidiana, como tarifas, las tarifas del hogar, el transporte para ir y volver al trabajo, gastos de salud, educación. En el mes de diciembre ascendió esta canasta básica total a 573.000 pesos. Primero, es difícil de ver de que un hogar que habita en estos barrios, aun cuando el jefe y la jefa de hogar pudiera tener trabajo, pudieran tener empleo, es difícil que puedan llegar a ese nivel de ingreso. Pero si salimos de los barrios populares y miramos un poco la clase media, también dentro de sectores de la clase media hay muchos sectores que no llegan a este nivel de ingreso, y entonces con el correr de estos últimos meses y en particular de diciembre, eh, bajaron por debajo de la línea de pobreza, y hoy, por lo menos considerando los ingresos, confrontados con el valor de esta canasta básica total, podemos decir
que cayeron por debajo de la línea de pobreza. Isaac, el tema es que en estos segmentos también hay un fuerte componente de economía en negro y ahí es mucho más difícil de medir y los alcances son mucho más riesgosos todavía. Sí, digamos, la economía informal, la economía no registrada, está más o menos en el 40% del conjunto de la economía del país. Y esto se traslada a que los trabajos informales, o sea, los trabajos no registrados, están más o menos en ese porcentaje. Y como vos decís, claramente ahí la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, según las propias estadísticas del INDEC, ha sido mucho más fuerte dentro de los trabajadores no registrados que en los trabajadores registrados, que al estar en blanco, en líneas generales, forman parte de procesos de negociación, de paritarias, donde han ido consiguiendo algunos incrementos, en algunos de estos gremios, incrementos importantes que o empataron a la inflación o estuvieron cerca. En los trabajadores no registrados, que no hay representación gremial sobre esos sectores, la pérdida de poder adquisitivo en los 2 años, sobre todo, ha sido muy pronunciada, ¿no? Isaac, el tema es que todavía queda mínimo un aumento más de combustible, que ya están asegurando que le van a pegar para arriba. Esto influye en toda la logística de lo que tiene que ser con distribución de alimentos, repartos y demás. Todavía quedan las tarifas eléctricas, de gas. Me parece que falta más de un aumento del transporte colectivo, que es el que usted mencionaba. Hay una cantidad de factores que se van a ir dando eventualmente de a poco y que pueden llevar la inflación incluso hasta más de un 100% en los 3 primeros meses del año. Eso es muy difícil de sobrellevar a gente que ya estaba en serios problemas. Sí, eso va de la mano de anuncios del propio gobierno, que no va a otorgar aumentos. En líneas generales habla de sueldos congelados, por lo menos los que dependen de la administración pública. Bueno, eso obviamente lleva a una situación bastante complicada, cada vez más complicada, cada vez más agravada para los sectores que dependen de un ingreso fijo, de los salarios, de un ingreso fijo. Difícil de sostener en los primeros meses, porque el discurso, el relato del gobierno sea que vamos a pasar estos meses duros, pero va a haber luz al final del túnel. Bueno, es difícil pensar, incluso porque el discurso también va agregado al discurso que esto nos va a llevar a tener una situación privilegiada como país en el mundo de acá a 30 años. Es pensar para una familia que busca sobrevivir fundamentalmente, o entre los sectores medios que están también buscando no caer bajo la línea de pobreza, comiéndose los ahorros que pudieron haber hecho en estos últimos tiempos. Es difícil pensar con esperanza verdaderamente en un futuro de acá a 30 años. Sí, la verdad es que a lo mejor a fin de año puede verse la luz al final del túnel, pero habrá que ver para qué segmentos profesionales o para qué segmentos de trabajadores, en términos generales, quienes tienen que vivir en estos barrios populares y demás, tienen un acceso más complejo a los puestos que eventualmente pueden tener un crecimiento si es que eventualmente la economía mejora. Una economía que por otra parte va a estar sometida desde el gobierno, se va a impulsar por lo menos una gran cantidad de desregulaciones y la inflación va a sufrir los efectos de esto. ¿Hasta dónde cree usted que va a sufrir esos efectos? Lo que se observa en lo cotidiano, en estos negocios de cercanía, es que los aumentos no han cesado. O sea, siguen permanentemente dándonos
nuevas noticias prácticamente día a día. Y si vos ves un poco más detenidamente, también observás que hay una gran dispersión de precios. Productos que vos a lo mejor en un almacén, en un mercadito, conseguís determinado precio, 2 o 3 cuadras más allá, el mismo producto, precio muy diferente. Lo cual en realidad es normal, entre comillas, o por lo menos sucede siempre cuando hay estas situaciones de alta inflación. Van acompañados de una fuerte dispersión de precios, sobre todo en estos negocios de cercanía, porque no tienen una, entre comillas, seguridad de que al ir a reponer la mercadería al negocio mayorista no se vayan a encontrar con precios que están por encima de los que ellos vendieron en esta semana o en la semana pasada en el mostrador. Con lo cual, Claro. muchos de ellos se adelantan a ese escenario y entonces generan aumento por si sucede esto, y no porque realmente esté respondiendo a una elevación proporcional de los costos para sostener su negocio. Isaac, quiero agradecer muchísimo su tiempo. No, muchas gracias a vos y estamos siempre a disposición. Bueno, muchas gracias y vamos a hacer uso de esa disposición porque queremos seguir el tema muy de cerca aquí en Canal E. Quien habló con nosotros es Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Seguimos.